El silencio que duró medio siglo a sus 76 años, con la voz más baja pero aún marcada por aquella cadencia inconfundible del merenguero que revolucionó la música latina. Wilfrido Vargas decidió romper un silencio que había acompañado casi toda su vida adulta. Un silencio que no solo ocultaba un nombre, sino una historia completa, íntima, contradictoria, llena de heridas que nunca cerraron y de emociones que él mismo había enterrado bajo el peso de la fama, la presión mediática y los años de una carrera que lo llevó desde las calles de Altamira hasta los escenarios más grandes del continente. Por primera vez, después de décadas evitando el tema, negándolo o desviándolo con humor, Vargas admitió lo que muy pocos imaginaban. Había una mujer que nunca pudo olvidar. Una mujer que, según sus propias palabras, fue, es y seguirá siendo el amor de su vida. El anuncio cayó como un relámpago en el universo del merengue, no solo porque Wilfrido siempre fue un hombre reservado en lo sentimental, sino porque durante gran parte de su carrera fue envuelto en rumores, romances fugaces, declaraciones ambiguas y una vida personal protegida bajo miles de capas de discreción. Su imagen pública era la de un creador inagotable, un director exigente, un genio musical obsesionado con la perfección. Pero detrás de ese personaje había un hombre que llevaba consigo una historia inconclusa, casi secreta, que ni sus seguidores más fieles conocían por completo. Cuando decidió hablar, lo hizo desde la serenidad que solo concede la edad. Sentado frente a una cámara, con los lentes ligeramente inclinados hacia la punta de la nariz y las manos entrelazadas sobre la mesa, la estrella del merengue miró hacia un punto indeterminado, como si la memoria lo arrastrara de regreso al pasado. Nunca quise decirlo antes, tal vez por miedo, o tal vez porque pensé que la música podía reemplazarlo todo, confesó, con una voz apenas audible. Aquellas palabras marcaron el inicio de una revelación que nadie esperaba. Para comprender el peso de esa confesión, hay que regresar a los primeros años de su carrera, cuando Wilfrido era un joven músico con un talento incomparable, pero con una vida marcada por carencias y aspiraciones gigantes que parecían demasiado ambiciosas para un muchacho dominicano que venía de un barrio humilde. La música no era solo su vocación, sino su salvación. En esa época, cuando aún no era el rey del merengue, ni el fundador de una de las orquestas más influyentes de América Latina, conoció a la mujer que marcaría su vida de una manera tan profunda que ni la fama, ni el dinero, ni los reconocimientos pudieron borrar. Su nombre, que él aún se resiste a pronunciar públicamente, apareció en su vida cuando él tenía poco más de 20 años. Ella pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo. Educada en el extranjero, criada en una familia estricta y con un futuro aparentemente planificado al detalle. Pero la vida, como él dice entre risas melancólicas, tiene una capacidad sorprendente para unir destinos que nunca debieron cruzarse. Fue un encuentro musical, casual, casi cinematográfico. Ella asistió a uno de los primeros ensayos de un grupo en el que Wilfrido tocaba. No destacaba por querer llamar la atención, pero sus ojos brillaban con una curiosidad diferente, como si la música resonara dentro de ella de un modo que él podía sentir incluso desde el escenario. Desde ese día comenzaron a coincidir en distintos lugares, en conciertos improvisados, en reuniones de amigos, en ensayos donde ella se sentaba silenciosamente en la última fila. Ninguno de los dos sabía entonces que esos encuentros serían el inicio de una historia que los marcaría para siempre. La química entre ambos crecía sin necesidad de palabras. Era, como él describe, una conexión invisible, misteriosa, que no se busca pero que cuando aparece, te cambia la vida. Con el paso de los meses, su relación se volvió más profunda. Ella se convirtió en su refugio emocional, la única persona capaz de calmar sus inseguridades y de empujarlo hacia la grandeza artística que él aún no asumía como posible. Ella fue la primera persona que realmente creyó en mí, admitió Vargas en su confesión. En un mundo donde los músicos jóvenes eran vistos con desconfianza y donde pocos apostaban por un merenguero emergente, ella lo apoyó incondicionalmente.
Lo escuchaba durante horas componer, desafinar, corregir, volver a empezar. Lo animaba cuando los contratos no salían, cuando los productores dudaban de él, cuando la vida parecía demasiado incierta. Era un amor que crecía con la misma fuerza con la que crecía su carrera. Pero como en toda historia marcada por el destino, llegó el conflicto. La familia de ella se oponía rotundamente a la relación. Consideraban que él no era suficiente, ni en posición social ni en estabilidad económica, para estar con su hija. En aquel entonces, Wilfrido no tenía nada más que un sueño gigantesco y un talento fuera de lo común, pero eso no era suficiente para quienes buscaban una vida ordenada y previsible. Y así comenzaron las presiones, conversaciones tensas, advertencias, prohibiciones. A ella le exigieron tomar distancia, enfocarse en su futuro, seguir un camino que la alejaba irremediablemente de Wilfrido. El músico recuerda esa etapa con un dolor evidente, aunque ha vivido miles de momentos intensos, desde giras agotadoras hasta aplausos interminables. Ninguno de ellos se compara, según cuenta, al sufrimiento de verla alejarse poco a poco. Fue la primera vez en mi vida que la música no me alcanzó para soportar lo que estaba viviendo, dijo con los ojos vidriosos. Intentaron luchar contra todo y contra todos, pero la realidad los arrastró hacia caminos distintos. Él se lanzó de lleno a la música, como una manera desesperada de no pensar, de no sentir, de no romperse del todo. Ella, en cambio, siguió la ruta establecida por su familia, aunque nunca dejó de escribirle durante los primeros años. Y es allí donde la historia adquiere una dimensión casi legendaria. Las cartas. Decenas, luego cientos, enviadas desde distintos países, desde hoteles improvisados, desde camerinos llenos de ruido. Era una correspondencia que cruzaba fronteras, que sobrevivía al tiempo, que alimentaba una esperanza silenciosa. Algunas de esas cartas nunca llegaron a su destino. Otras fueron guardadas celosamente por él, como fragmentos de un amor imposible. Con los años, esa comunicación se volvió esporádica, hasta extinguirse por completo. Pero la huella que dejó nunca desapareció. La fama, paradójicamente, no curó nada. Con los éxitos llegaron los viajes, las entrevistas, los escándalos, las noches interminables de aplausos y luces. Pero en lo más profundo de su ser, Vargas seguía preguntándose qué habría pasado si la vida les hubiese permitido estar juntos. Santo Domingo, Nueva York, Miami, Bogotá. No importaba el lugar, cada ciudad le recordaba algo de ella. Una canción, un aroma, un comentario de algún fan, una mirada perdida en el público. El amor verdadero no compite con la distancia, simplemente se queda allí, aunque intentes ignorarlo. Durante décadas, Wilfrido mantuvo esta historia guardada, incluso frente a amigos cercanos. Y aunque tuvo otras relaciones, algunas duraderas, otras fugaces, jamás nadie ocupó ese espacio sagrado que ella dejó. No era un secreto por vergüenza ni por orgullo, sino porque cada recuerdo llevaba consigo un peso emocional, el cual él no estaba preparado para enfrentar. Hasta ahora. Su confesión, pronunciada con una mezcla de alivio y vulnerabilidad, no solo sorprendió al mundo, sino que lo liberó. Era la primera vez que aceptaba públicamente que aquel amor juvenil había marcado toda su vida emocional, que había influido en sus composiciones, en algunas de sus decisiones creativas, incluso en los silencios que mantuvo durante los años más difíciles. Todo lo que no dije, todo lo que no canté, todo lo que no me atreví a vivir, estaba conectado con ella, explicó. Hoy, con el paso del tiempo convirtiéndose en el gran maestro que todo lo revela, Wilfrido se permite mirar hacia atrás sin miedo, sin culpas y sin máscaras. Y aunque no ha revelado si ella aún vive, si lo escuchó, si supo alguna vez lo que él sentía, sí dejó claro algo que conmovió profundamente a sus seguidores. No importa dónde esté ella ahora. Yo solo sé que fue el amor de mi vida, y que lo seguirá siendo hasta el final. Ese final aún no ha llegado, pero esta confesión
A los 76 años, marca el inicio de una nueva etapa en la vida del merenguero. Una etapa de sinceridad brutal, de reconciliación con su pasado y de una verdad emocional largamente postergada. El reencuentro que nunca llegó y el que cambió su destino. Durante décadas, el nombre de aquella mujer vivió escondido en los rincones más íntimos de la memoria de Wilfrido Vargas. No era un secreto impuesto, sino un refugio emocional que él mismo había construido para conservar intacto un amor que, por circunstancias ajenas a su voluntad, nunca pudo desarrollarse plenamente. Aunque la distancia física y temporal había convertido esa relación en una historia suspendida en el aire, el músico dominicano seguía imaginando, en silencio, la posibilidad de un reencuentro que le permitiera cerrar. Sin embargo, la vida, más compleja, más inesperada que cualquier guión escrito por el destino, parecía empeñada en posponer ese momento una y otra vez. Wilfrido comenzó a visualizar ese reencuentro en los años 80, cuando su carrera explotó internacionalmente. Los escenarios se multiplicaban, los viajes eran constantes, y las entrevistas lo llevaban de un país a otro con una velocidad que apenas le permitía respirar. Pero, en medio de ese torbellino, seguía existiendo un pensamiento persistente, casi obsesivo. ¿Dónde estará ella ahora? ¿Será feliz? ¿Recordará algo de lo que vivimos? A menudo, mientras esperaba en un aeropuerto o mientras descansaba en la habitación de un hotel después de un concierto agotador, la imaginaba entrando por la puerta, como si el tiempo no hubiese pasado. Imaginaba sus ojos, la manera en que sonreía cuando él tocaba un acorde inesperado, o el modo en que lo escuchaba hablar sobre sus sueños con una mezcla de admiración y fe. Para él, ese imaginario era una forma de resistencia emocional. Aunque supiera que ese encuentro podría no ocurrir jamás, la esperanza seguía viva, alimentada por el recuerdo de una conexión profunda que el tiempo no había logrado desvanecer. A medida que los años avanzaban, las oportunidades de buscarla parecían aparecer y desvanecerse con la misma rapidez. En una ocasión, mientras realizaba una gira por Europa, un amigo cercano le comentó haber visto a alguien que se parecía a ella en Madrid. La descripción coincidía: el cabello, la forma de caminar, incluso un gesto con las manos que para Wilfrido era inconfundible. Por unos pocos segundos, el corazón del músico latió con una fuerza olvidada. Pero cuando intentó obtener más información, todo quedó en nada. No había nombre, no había dirección, no había certeza. Solo un parecido, un espejismo, una sombra. En otro momento, mientras grababa un álbum en Puerto Rico, una periodista mencionó que había conocido a una mujer dominicana que hablaba de un músico con gran cariño y nostalgia. La curiosidad de Wilfrido se despertó inmediata y visceralmente. Pidió detalles, pidió un nombre, pidió cualquier cosa que pudiera guiarlo. Pero tampoco allí encontró respuestas. Parecía como si el universo se empeñara en recordarle que algunos amores están destinados a permanecer en el ámbito de lo imaginado, de lo que pudo ser y nunca fue. Y sin embargo, la posibilidad del reencuentro seguía viva. Incluso cuando los compromisos lo desbordaban, incluso cuando las relaciones pasajeras llegaban y se iban dejándole una sensación de vacío, él seguía guardando ese rincón en su alma donde la historia de ambos había quedado suspendida. Lo más sorprendente era que, aunque la vida lo había llevado a lugares que jamás soñó, premios, reconocimientos, colaboraciones históricas, ninguna de esas victorias lograba opacar la ausencia de un cierre emocional con ella. En 1998, en un momento de profunda introspección y luego de una serie de complicaciones personales, Wilfrido estuvo cerca de buscarla directamente. Había acumulado suficiente información fragmentada a lo largo de los años como para trazar una posible dirección. Tenía noticias de familiares lejanos, rumores de que ella había regresado brevemente a Santo Domingo y luego se había mudado nuevamente al extranjero. Pero cuando finalmente reunió el valor para intentarlo, una llamada inesperada cambió el rumbo de su decisión.
Un productor de televisión le ofreció un contrato histórico para una serie de conciertos internacionales que podrían relanzar su carrera en mercados clave. El músico sabía que esa oportunidad no volvería a repetirse. Entre el amor y la música, eligió la música, aunque en su corazón siempre supo que estaba renunciando a algo irreemplazable. Durante los años 2000, ya convertido en leyenda viva, el merenguero experimentó momentos decisivos que lo llevaron a replantear su vida afectiva. Vio a amigos casarse, divorciarse, tener hijos, construir familias. Él también intentó formar una, pero el pasado siempre regresaba de alguna u otra manera. Era como si su corazón estuviera dividido entre las experiencias del presente y un eco del pasado que se negaba a desvanecerse. Quien lo conocía bien podía percibir que había un dolor silencioso, una nostalgia persistente que él nunca verbalizaba. A los 60 años, cuando muchos pensaban que su historia sentimental había quedado atrás, una sorpresa lo aguardaba. Durante un evento cultural en Ciudad de Panamá, tras una conferencia sobre la evolución del merengue, una mujer se acercó al músico mientras firmaba autógrafos. No era la que marcó su juventud, pero tenía algo que la diferenciaba de cualquier otra persona que él había conocido. Una capacidad para mirarlo directo a los ojos sin quedar intimidada por su fama, sin tratarlo como un ícono, sino como un hombre vulnerable con una historia compleja. Ella, cuyo nombre tampoco reveló públicamente, se convertiría en una presencia inesperada en su vida. Aunque no fue un romance ni un sustituto del amor perdido, sí fue un reencuentro en el sentido más humano del término. Un encuentro con alguien capaz de escuchar sin juzgar, de comprender sin exigir, de acompañar sin invadir. Con esta mujer, una escritora panameña que admiraba su trabajo desde la adolescencia, pudo hablar de sus miedos, de sus frustraciones, y por primera vez en décadas, de aquella mujer que nunca había dejado de amar. Según relató el propio Vargas, esta nueva compañera espiritual fue quien lo empujó a enfrentar el pasado. Me dijo que no se puede morir con una verdad tan grande escondida, que los silencios pesan más que los errores. A partir de ese momento, comenzó a escribir fragmentos de sus recuerdos en un cuaderno que siempre llevaba consigo durante las giras. No era exactamente un diario, sino una especie de mapa emocional, una reconstrucción honesta de lo que había sido su juventud, su ascenso, sus pérdidas y su amor inconcluso. Ese ejercicio de memoria fue transformador. Lo llevó a confrontar momentos que él había enterrado por dolor. Discusiones con ella antes de su separación definitiva, cartas que nunca se enviaron, oportunidades desperdiciadas y decisiones que, con el paso de los años, adquirieron un peso emocional difícil de soportar. La música, que siempre había sido su escapatoria, se convirtió entonces en un espejo. Cada melodía le revelaba algo que él había querido evitar por demasiado tiempo. Durante esos años de introspección, surgió una idea que sorprendentemente nunca había considerado. Lo que él vivió no fue un fracaso, ni un error, sino una historia profundamente humana, atravesada por circunstancias sociales, familiares y personales que escapaban de su control. A través de esa conclusión, comenzó a entender que no necesitaba encontrarla físicamente para cerrar el ciclo. Necesitaba aceptar la verdad. Ella había sido el amor de su vida, y negarlo solo prolongaba una herida que el tiempo, por sí solo, no había sido capaz de sanar. Pero la vida, siempre impredecible, aún tenía reservado un giro inesperado. En 2019, durante una entrevista realizada en Miami, la periodista que lo entrevistaba le entregó un sobre. Dentro había una carta escrita hacía más de 30 años. No era de un fan, no era de un productor, era de ella. La carta había permanecido extraviada en un archivo televisivo durante décadas. La periodista, investigando material histórico para un documental, la encontró por casualidad. La letra, delicada pero firme, era inconfundible. En ella, la mujer hablaba de su vida tras la separación, de la tristeza que había sentido al alejarse de él,
del apoyo que siempre había deseado darle pese a la distancia. Y al final, una frase que rompió todas las defensas que Wilfrido había construido en 50 años. Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de quererte. El músico confesó que lloró como no lloraba desde joven. La periodista que estaba presente aseguró que fue uno de los momentos más conmovedores que había presenciado en su carrera. Aquel pedazo de papel amarillento por el tiempo no solo le devolvió a Wilfrido un fragmento perdido de su historia, sino que se convirtió en el detonante de la confesión pública que realizaría años más tarde, a los 76 años. La carta, más que un reencuentro físico, fue un reencuentro emocional, espiritual, definitivo. Confirmó que el amor que él había guardado durante medio siglo no era una fantasía ni un engaño de la memoria. Había sido correspondido. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. A partir de entonces, decidió que no tenía sentido seguir ocultando una verdad que le había dado forma a todo lo que era: su arte, su sensibilidad, su carácter y su historia. El mundo conocía al genio musical, al maestro del merengue, al director exigente, pero no conocía al hombre que había amado profundamente y que había cargado con esa historia en silencio durante más de 50 años. Fue ese reencuentro con una carta perdida, no con una persona, lo que finalmente lo llevó a confesar públicamente, a sus 76 años, que ella había sido, es y sería por siempre el amor de su vida. La verdad liberada, el legado y el eco eterno de un amor imposible. Cuando Wilfrido Vargas decidió pronunciar públicamente aquellas palabras que había guardado durante más de medio siglo, no lo hizo buscando titulares, escándalos o simpatías fáciles. Lo hizo porque entendió, quizás por primera vez en su vida, que tenía derecho a hablar desde la honestidad más profunda, desde esa vulnerabilidad que había ocultado detrás de aplausos, giras interminables, éxitos fulminantes y silencios construidos como muros protectores. A sus 76 años, había aprendido que no existe gloria capaz de reemplazar el peso interno de una verdad no dicha. Y cuando por fin la liberó, no solo encontró paz, sino también un nuevo propósito: transformar su historia en un legado emocional que trascendiera su música. Su confesión recorrió Latinoamérica como un huracán suave pero implacable. Medios de República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, España y Estados Unidos hablaron del tema con fascinación. No era común ver a una figura tan emblemática del merengue abrir su corazón con una sinceridad tan brutal. Los periodistas parecían no dar crédito a sus palabras. Los fans se mostraban conmovidos y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, admiración y también de sorpresa. Algunos lo interpretaron como una carta abierta al pasado, otros como una lección de vida para las nuevas generaciones, y algunos más lo vieron como un acto poético, casi cinematográfico. Pero más allá de la atención mediática, lo verdaderamente trascendental fue lo que esa confesión provocó dentro de él. Durante días, después de que la entrevista se viralizara, Vargas se sintió como si hubiera soltado un peso gigantesco que había llevado pegado al alma desde su juventud. El silencio había sido su prisión durante décadas. Ahora la verdad era su libertad. Sin embargo, con la libertad también llegó una tormenta emocional inesperada. Cuando uno abre las puertas del pasado, no solo salen los recuerdos hermosos, también emergen los fantasmas que habían sido escondidos a la fuerza. El arrepentimiento, la culpa, las oportunidades perdidas y los años que no vuelven. En esos días, Vargas revisó nuevamente la carta que había recibido en 2019. Esa carta que se había quedado atrapada en un archivo televisivo durante 30 años. La leyó una y otra vez, como si fuera un amuleto, una brújula, o una prueba irrefutable de que su memoria no lo había engañado, de que el amor que guardó como un tesoro secreto había sido real. La carta decía cosas que parecían escritas para un hombre del futuro, para aquel anciano de 76 años que por fin se atrevía a hablar. Ella hablaba de dudas,
de decisiones dolorosas, de su familia, de las promesas que no pudo cumplir y de los silencios que también le pesaban a ella. Wilfrido confesó que, al leerla, no pudo evitar preguntarse una y mil veces qué habría pasado si ese sobre no se hubiera extraviado, si él hubiera recibido esa carta en el momento indicado, si un gesto, una decisión o un simple encuentro hubiera cambiado el curso de sus vidas. ¿Habrían estado juntos? ¿Habrían luchado contra el mundo? ¿Habrían tenido hijos, una casa, un destino compartido? Pero el tiempo, a esa altura de la vida, ya no concede respuestas. Solo permite mirar hacia atrás con claridad, no para reescribir la historia, sino para entenderla. Vargas comenzó entonces un proceso de reconstrucción emocional que transformó no solo su vida, sino también su manera de hacer música. Sus presentaciones en vivo adquirieron una profundidad diferente. Los músicos que lo acompañaban afirmaban que nunca lo habían visto interpretar sus canciones con tanta sensibilidad. Cada nota, cada pausa, cada mirada al público parecía llevar consigo la energía de alguien que por fin había aceptado su verdad. Uno de sus trompetistas contó que, en un ensayo, mientras interpretaba El jardinero, Wilfrido detuvo la música y permaneció varios segundos en silencio, con los ojos húmedos. Nadie se atrevió a hablar. Todos entendieron que ese hombre estaba tocando desde un lugar que no era profesional, sino visceral. Y no era el único detalle que había cambiado. Wilfrido también comenzó a escribir nuevamente. Tomó los cuadernos donde había plasmado fragmentos de su vida y los convirtió en capítulos completos, reflexiones profundas y confesiones que jamás imaginó compartir. No escribía para publicar, ni para ganar dinero, ni para alimentar su figura histórica. Escribía para sanar. A menudo repetía: la música me salvó la vida, pero la verdad me devolvió la paz. El impacto emocional de su confesión también se extendió a su entorno. Amigos cercanos que lo habían acompañado durante décadas confesaron que nunca lo habían visto tan vulnerable. Algunos, incluso, se preguntaban si era prudente que expusiera una parte tan íntima de sí mismo ante el mundo. Pero Vargas lo tenía claro. A esa edad, ya no tenía nada que perder. Lo único que le importaba era dejar un legado que fuera honesto, auténtico y humano. Y en ese proceso de liberación emocional, surgió una nueva pregunta que comenzó a atormentarlo. ¿Ella sabría que él había hablado? ¿Habría escuchado su confesión? ¿Seguiría viva? La duda se volvió tan intensa que decidió buscar respuestas. Con la ayuda de un periodista dominicano, inició una pequeña investigación, discreta pero profunda, para obtener cualquier información sobre ella. No lo hacía para reencontrarla, o al menos así lo afirmaba, sino para cerrar un círculo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Durante semanas, investigaron registros, antiguos conocidos, pistas dispersas. Descubrieron que había vivido varios años fuera del país, que había trabajado en el ámbito cultural y que, según algunos testimonios aislados, había mantenido un perfil extremadamente reservado. Todo parecía indicar que, al igual que él, ella también había guardado silencio. Un silencio que, ahora lo sabía, no había sido sinónimo de olvido. Pero la búsqueda se interrumpió abruptamente cuando recibieron la noticia que él temía escuchar. La mujer había fallecido algunos años atrás, en completa privacidad. Wilfrido sintió que el mundo se detenía por unos instantes. No hubo lágrimas inmediatas, ni gritos, ni escándalos. Solo un silencio profundo, casi sagrado, que envolvió la habitación como un manto invisible. Esa noche, el músico permaneció solo durante horas, revisando mentalmente toda su historia. Comprendió, de una vez por todas, que el reencuentro físico jamás llegaría. Pero también entendió algo más poderoso. El amor que habían compartido no dependía del tiempo ni de la presencia. Había sobrevivido medio siglo. Había sobrevivido al ruido de la fama, a los silencios familiares, a la distancia y finalmente, incluso, a la muerte. Esa revelación fue dolorosa, pero también luminosa. Por primera vez,
Wilfrido dejó de lamentar lo que no fue para agradecer lo que sí había sido. Agradeció el amor que recibió, las cartas que escribió, los momentos efímeros que compartieron y la forma en que ella, aún en ausencia, lo moldeó como artista y como hombre. A partir de ese día, la vida del músico tomó un rumbo inesperado. Decidió convertir esa historia personal en una obra final, una especie de testamento emocional. Se encerró en su casa durante meses, componiendo, escribiendo y reflexionando. El resultado fue un proyecto íntimo y profundamente conmovedor. Un álbum conceptual inspirado en ella, en su historia, en su amor y en el recorrido emocional que lo llevó desde la juventud hasta la vejez. No fue un álbum comercial. No buscaba éxitos radiales ni reproducción masiva. Era, según sus propias palabras, el disco que siempre quise hacer, pero que nunca tuve el valor de componer. Cada canción era un capítulo de su vida. Cada melodía era un recuerdo. Cada letra era una confesión. El impacto en el público fue inmediato. Las nuevas generaciones, que tal vez no conocían el contexto completo, sintieron la honestidad cruda en cada verso. Los fanáticos de toda la vida, en cambio, lágrimas en los ojos, comprendieron que estaban frente a una obra que no solo narraba una historia de amor, sino también la evolución emocional de una leyenda que finalmente había encontrado su verdad. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban si lamentaba algo, Wilfrido respondía con una serenidad conmovedora. Lamento no haberla visto una última vez, pero no lamento haberla amado. Ese amor me definió, me acompañó, me inspiró y me sostuvo. Ella fue, es y será el amor de mi vida. Sus palabras se convirtieron en una frase icónica que muchos repitieron y difundieron. Pero para él no era poesía. Era la realidad más honesta que había expresado jamás. A los 76 años, después de confesar su verdad y después de aceptar la historia en toda su complejidad, Wilfrido comenzó a vivir con una paz que nunca antes había experimentado. La confesión no cambió su pasado, pero sí transformó su presente. Le permitió reconciliarse con su historia, con su juventud, con sus decisiones y, sobre todo, consigo mismo. Hoy, su legado no se limita solo a su música, que ya es inmortal, sino también a su valentía emocional. Su historia se ha convertido en un recordatorio universal. Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para honrar un amor. Nunca es tarde para liberarse del silencio. Y mientras su voz continúa viajando por el mundo, mientras sus canciones siguen encendiendo fiestas y recuerdos, mientras su nombre permanece como un pilar del merengue, su confesión más íntima sigue resonando como un eco eterno. Ella fue el amor de mi vida, y nunca dejará de serlo.